Aquí, como siempre, con este tipo de situaciones donde hay intereses entrecruzados, donde hay muchos actores, donde no solo tenemos dos bandos en una contienda, es difícil a veces querer resumir, sintetizar la información. Pero también es verdad que llevamos 6 años de larga crónica de esta guerra. Nos asustó y nos impactaron estas imágenes porque había muchos niños, o sea, 30 de los 80 fallecidos a raíz del bombardeo del martes con gases químicos, con gases. Gasarín, se comprobó que había gasarín. Exactamente. Es un agente nervioso. Entonces, bueno, lo importante aquí es que 30 eran niños, pero o sea, son 80 civiles que estaban durmiendo, ¿no?, en su casa, que son indefensos. Esto es horrible, pero ya había pasado antes, en el 2013, cuando también el presidente Obama dijo que hay líneas rojas que no se pueden cruzar y que si se comprobaba que el régimen sirio había utilizado armas químicas, iban a responder con contundencia. Es a lo que se refiere Trump cuando dice que hubo una falla, que había un titubeo, que había una posición de debilidad por parte de su antecesor en la Casa Blanca, y responde con este nuevo ataque ayer. Anoche cenó con el mandatario chino en Florida y una hora después de terminar esa cena ya se inició el bombardeo sobre una base aérea en Homs. ¿Por qué sobre esa base aérea? Porque saben que es la base aérea que se utiliza para este tipo de operaciones en el norte de Siria, en Idlib. ¿Y por qué ese lanzamiento de ese gas sarín en Idlib? Porque es la zona, o lo que llaman en las noticias el feudo, donde todavía hay un reducto de los que llaman rebeldes, oposición que combate al régimen sirio. Incluso al día de hoy, viernes, no sabemos, Ana María, si realmente fue la aviación rusa la que bombardeó y dejó caer el gasarín, o se bombardeó por error, como dicen algunos, quizás un arsenal que supuestamente era un hangar donde tenían guardados municiones y armas los rebeldes, y ahí también había agentes químicos. Yo creo que esa investigación se tiene que realizar, se debe buscar a los culpables y se debe caer con todo el peso del derecho internacional sobre ellos. Pero a la par que hacemos esa investigación, tenemos que exigir, en tanto que una comunidad internacional que sabemos que es etérea, que sabemos que no cuentan con todos los países ni se escuchan todas las voces, pero es importante recalcar hoy que lo primero y lo más urgente es parar la violencia, parar la guerra, ¿verdad? Entonces, sí, pero no tirando 59 misiles como acaba de hacer Donald Trump en, como decías vos, en una base militar siria. Claro. Bueno, será una base militar, pero fueron 59 misiles, es como una advertencia, es como decirle, si lo vuelves a hacer, mira que voy a intervenir, pero eso no para la guerra, y es lo que hay que volver a retomar. Negociaciones de Ginebra, negociaciones en Astana, en la capital de Kazajstán, donde allí tiene la batuta y es el maestro de ceremonias Rusia, pero lo importante aquí es que Rusia y Estados Unidos son los dos países que pueden negociar y que pueden presionar tanto al régimen de al-Assad en Siria como también a los llamados rebeldes y, por supuesto, a la coalición de países que también lucha contra los mercenarios yihadistas, los famosos miembros o milicianos del Estado Islámico, pero también del Frente al-Nusra, que ya cambió de nombre varias veces, la plétora de organizaciones terroristas que están allí instaladas en un territorio que no es suyo, pero, digamos, aprovechando el caos y el río revuelto de Siria para concretar otros objetivos. Susana, uno se pregunta por qué este encarnizarse con Siria. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué estos 6 años? ¿Por qué continúa? ¿Por qué se agrava? Claro, ¿Qué es lo que buscan en Siria? ¿Las potencias? ¿La rivalidad? Aquí hay intereses geopolíticos por donde lo mires. Claro. Tenemos a una Rusia que está buscando garantizar su control de un territorio y diciéndole a la administración de turno estadounidense, con Trump y sin Trump, lo que Putin parece querer decir es: no queremos más intervención estadounidense, no queremos quedar al costado, al margen de lo que está ocurriendo en una zona que además nos interesa lo que aquí ocurre, porque fíjate que también Rusia tiene su propio terrorismo nacional, es decir, tiene terrorismo doméstico producto de lo que son los chechenos, pero también otros musulmanes que también sienten que la intervención de Rusia en el capítulo de Siria tiene que ser de alguna manera contestada, tiene que ser retaliada, tiene que haber un ataque a Rusia. Por eso también hubo ese atentado en San Petersburgo que se acusa a un joven de origen de kirguís, es decir, de Kirguistán. Hoy es un estado independiente, pero hasta hace nada era parte de lo que era la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, entonces, ese joven que hace unos días
hacia un atentado contra sí, en con Rusia, 14 ¿no? muertos en el metro de San Petersburgo, ¿verdad? Que también casi no hubo una explosión en redes sociales, no hubo una reacción de parte de las redes sociales en Occidente como la hubo, por ejemplo, con el atentado también reciente en Londres frente al Parlamento londinense. Esto también daría para otro análisis desde el punto de vista psicológico. ¿Qué nos pasa que nos duelen unos muertos más que otros, verdad? ¿Por qué saltamos de la silla cuando ocurre en un territorio que lo sentimos próximo o dentro de nuestro entorno cultural y sin embargo no lamentamos la muerte de 200 civiles en la misma semana del atentado de Londres en Mosul, en Irak? Pero para responder a tu pregunta, ¿por qué no se puede resolver esta guerra tan compleja de Siria? Porque hay una multiplicidad de intereses y porque también en el sustrato de esa guerra o socavando los intereses está la lucha sectaria entre suníes y chiíes, y a la cabeza están Arabia Saudí representando al bloque suní e Irán representando al bloque chií. Entonces lo que hay es una lucha por el liderazgo de la comunidad musulmana y por eso es que unos apoyan, por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, las monarquías petroleras del Golfo Pérsico han estado apoyando y sosteniendo con dinero incluso a los milicianos suníes yihadistas. E Irán, por su parte, al gobierno de Siria. Entonces vos decís, bueno, desde el punto de vista de esa zona están los que quieren liderar al mundo musulmán. ¿Y en el caso de las potencias? Bueno, en el caso de las potencias tenemos una Unión Europea muy debilitada que reacciona también de esta manera, como hemos visto con Hollande cada vez que hubo un atentado en París, por ejemplo, atacando, golpeando supuestamente al Estado Islámico, pero utilizando para ello también bombardeos aéreos sobre Siria, sobre Irak, ¿verdad? O sea, aquí hay intereses cruzados y yo lo que creo es que no se está teniendo en cuenta la necesidad de resolver una crisis que es la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Europa se ve invadida por refugiados, se ve ante una situación que no previó para nada, no sabe cómo reaccionar, no quiere abrir las puertas totalmente, pero tampoco puede negarse al asilo, no puede negarse a prestar ayuda a aquellos que entran en territorio de Francia, de Alemania, aunque sabemos que Hungría y Polonia tienen posiciones bien duras respecto a los refugiados, pero tampoco hacen lo suficiente para parar esta guerra. Nadie quiere, yo por lo menos no defiendo la intervención de Naciones Unidas exclusivamente en Siria, pero no hay muchas alternativas, Ana María, porque la Liga Árabe, la liga que aglutina a los 22 países árabes, se reunió la semana pasada en Jordania y no hubo nada de tangible, nada, digamos, ninguna conclusión o resolución que pudiéramos decir apunta a finalizar este conflicto. Son totalmente inoperantes, ineficaces. Entonces, Naciones Unidas necesita, de verdad, trazar un plan y involucrar a todos los actores y todas las voces en el conflicto de Siria. Entre esas voces están los kurdos, que ya hemos hablado también con nuestros espectadores sobre lo que significa la lucha del pueblo kurdo, y son los kurdos en Siria, en el norte, los que están plantando cara al Estado Islámico, por ejemplo. No debieran quedar afuera de la negociación del futuro de Siria. Ha habido un cambio. Trump y Putin. Bien. ¿Están interesados? Bueno, Trump y Putin, el problema es que además antes con Obama, con la administración de Obama y con Arabia Saudí también presionando para que saliera del poder Bashar al-Assad, y eso no ocurrió. Ahora ya sabemos que con la administración de Trump, lo ha dicho su propia embajadora ante Naciones Unidas, ya no es una prioridad sacar a Bashar al-Assad. Y claro, porque tienen bien presente el antecedente de Saddam Hussein en Irak, el antecedente también más reciente aún de Gaddafi en Libia. Entonces, sacar a Bashar al-Assad hoy no te garantiza que no vaya a continuar el caos. Por eso es importante que haya una negociación con la oposición. Pero ahí Trump va a tener que negociar con Putin, que es el sostén y el valedor del régimen sirio hoy. Sin el apoyo de Rusia, el gobierno de Bashar al-Assad hubiera perdido esta contienda, porque a los rebeldes los estaban armando de todos lados, desde las potencias europeas, Estados Unidos también, y por supuesto también países, sobre todo los países suníes árabes. Hace un par de semanas ya estábamos hablando de las conversaciones que se iniciaron en Ginebra por la paz en Siria. Eso ahora quedó totalmente... Bueno, hay conversaciones, pero no se sostienen en el tiempo. Claro. Y además lo inusitado de esta situación es que hay dos andenes, tenemos dos trenes discurriendo en paralelo. Tenemos las negociaciones de Ginebra, por un lado, patrocinadas sobre todo por la Unión Europea, por Estados Unidos y Naciones Unidas, y tenemos el otro andén, el otro track de Rusia. Estados Unidos no puede conversar nada, acaba de tirar 59 misiles. Lo pretende hacer. ¿Qué pasa? Esto yo creo que es parte de la política exterior de Trump, que sigue siendo muy impredecible, ¿no? Es decir, no quiere tener tanta injerencia en Oriente Medio, pero también quiere ganar guerras. No quiere que se le tome el pelo, quiere ser duro y marcar una línea de dureza con Bashar al-Assad, que se lo distinga por esa dureza y no se lo confunda con lo que él entiende que era una debilidad de Obama.
con lo cual apoyan este tipo de intervenciones. Ahora bien, ¿esto resuelve el problema? No, no lo resuelve. Bombardeó esta base aérea de Homs, pero no soluciona el que tenga que llamar al orden a todas las partes en el conflicto. Porque, a ver, al régimen sirio ¿le sirve gasear a su pueblo? Parecería que no, porque se echa en contra a la opinión mundial. No creo que a estas alturas le importe mucho a Bashar al-Assad, pero por otro lado, ¿qué gana y qué pierde cada uno con este tipo de atentados o de ataques con armas químicas? Bueno, parecería que no es en el interés del gobierno sirio tener que gasear a su población, pero por otro lado se trata de asustarlos al máximo para que también el poco o mucho apoyo que todavía le presten a esos rebeldes en la zona de Idlib, o sea, va a haber una arremetida muy fuerte contra Idlib porque el gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que es o todo o nada, que no va a ceder terreno a los que él llama terroristas, con lo cual este tipo de arremetidas pueden incrementarse. Hubo 1.400 muertos en el 2013 por las armas químicas, esta vez murieron 80. Entonces lo que tenemos que hacer es parar esta guerra de una buena vez y todos los países deben involucrarse. Chico o grande, tenemos que estar activos y decir parar la guerra en Siria.